Saludos, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la Cátedra de Investigación Social, Departamento de Investigación José Rafael Tonada Romero de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Les habla la profesora Agnel Mejía Guiza. En esta oportunidad veremos la clase 1, aula virtual, que va a tratar dos temáticas centrales: el problema de investigación y la idea de investigación, planteamiento del problema. Esta clase tiene los siguientes objetivos, los temas que vamos a debatir. Primero vamos a conocer el método científico, vamos a definir qué es el proceso de investigación, además identificaremos las fases del proceso de investigación, describiremos el evento de estudio a partir de los antecedentes, delimitaremos o explicaremos lo que es la delimitación del problema de investigación y justificar el problema de investigación. La clase se dividirá en estas secciones, ¿no? Definición del método científico, definición del proceso de investigación y sus fases, las definiciones relacionadas con el problema de investigación, antecedentes de la investigación, delimitación y justificación de la investigación. Para comenzar debemos saber qué es el método científico. Aquí le vamos a compartir dos conceptos o dos definiciones. Primero, es un procedimiento ordenado, sistemático, que se aplica al ciclo completo de la investigación científica para producir conocimiento mediante una relación dialéctica entre la práctica con sus componentes empíricos y la teoría con sus proposiciones hipotéticas. Aquí planteamos las hipótesis como lo que nosotros imaginamos que vamos a conseguir en campo y que requerimos probar o negar. Generalmente las hipótesis son para probar, a veces el mismo trabajo de campo nos dice que no es así. La segunda definición nos la aporta Fidias Arias y dice que el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. El método científico tiene las siguientes características. Primero, la objetividad. ¿Qué significa esto? Que debemos describir la realidad tal cual es. Aquí no caben prejuicios, no caben juicios de opinión, valga la redundancia, sino que debemos ser lo más equilibrados posible. La otra característica es la racionalidad. Eso significa que incluye un proceso de raciocinio, un proceso de interpretación de la realidad y de posibilidades incluso de teorización, ¿no? También la otra característica es la sistematicidad, que tiene un poco que ver con su característica metódica, es decir, hay una aplicación deliberada e intencional de una serie de pasos y procedimientos técnicos para llevar a cabo la investigación. Además, exige generalidad, es decir, establece leyes científicas constantes y aplicables a un universo de una población, ¿no? Falibilidad, que es una característica sumamente interesante porque la falibilidad permite que sea falible. ¿Qué significa esto? Que puede contener fallas, errores y equivocaciones. La imposibilidad de obtener conclusiones absolutas y definitivas, por lo tanto el conocimiento científico es provisional, un saber provisional, objeto de revisión permanente, es decir, que se está totalmente actualizando, ¿no? Además, exige verificabilidad. ¿Qué significa esto? Que puede ser comprobado por otros especialistas y colegas de la materia, del tema. Y progresividad, porque exige una serie de pasos para cumplirlo, ¿no? Hablando de pasos, tenemos aquí las fases del proceso de investigación. Son tres fases en total. Primero, la fase de diseño de la investigación, la segunda es la ejecución de la investigación y por último, presentación y difusión de los resultados. En la primera fase, que es la de diseño de la investigación, que es la que vamos a comenzar a partir de ahora hasta que ustedes definan bien y hagan el planteamiento del problema, esta fase de diseño de la investigación, que es totalmente organizativa, exige que ustedes definan la situación de investigación o planteamiento del problema que van a estudiar. Allí van a establecer el alcance de la investigación a través de los objetivos de investigación. Más adelante tendremos una clase relacionada solamente con los objetivos para enseñarlos a hacer los objetivos, ¿no?
Y como es una fase que implica, como le dije anteriormente, organización, se debe escribir en futuro. Cuando ustedes abran el Google Documento para que trabajen en grupo el artículo de investigación, que es el producto final que deben generar en esta cátedra, durante este año, durante las 16 semanas que dura este periodo especial, esa redacción, esta fase organizativa debe ir en futuro. También en la fase de diseño e investigación se debe evaluar la viabilidad de la investigación, que si ustedes deben completar una investigación a 16 semanas, no pueden proyectar una investigación en esta cátedra a 6 meses, un año. Eso significa que deben sus objetivos adaptarse a esa viabilidad de aplicarlo en 16 semanas. Y lo otro que se debe evaluar es el género de investigación que será asumido. En este caso, en la cátedra exige un artículo de investigación científica social, en el área de las ciencias odontológicas. Esta fase de diseño de la investigación también abarca el planteamiento de la situación de estudio, que ya la vamos a ver, la redacción de los objetivos, y hay que colocar o trabajar la justificación e importancia del tema de investigación. En la segunda fase, el proceso de investigación, que sería la ejecución en sí, hay que hacer el proceso de recolección de datos en campo. En este caso podría ser campo virtual, porque pueden hacer encuestas digitales. Recuerden que para esta cátedra se les va a exigir un mínimo de 50 encuestas. Si van a trabajar historias médicas, se les va a exigir un número mayor. Después que se recolectan esta información, una vez que ustedes han definido el instrumento de recolección de datos, que lo han validado, que lo han revisado los profesores de la cátedra y que ustedes aplican la encuesta, supóngase que van a trabajar una encuesta, viene después un proceso de análisis de esos resultados y el procesamiento de los datos. Esa es la fase de ejecución, o esas son las etapas que abarcan las fases de ejecución. Y por último, la presentación y difusión de los resultados, que es como pensar cómo vamos a presentar esos resultados de investigación, es decir, todo lo que nosotros generamos durante la fase de organización y la fase de ejecución del proyecto. Generalmente, cuando son en formatos de texto, se presentan como informe de investigación, artículo científico, capítulo de un libro, publicación de un libro. También ustedes pueden optar por ir a eventos académicos para presentar una ponencia, un póster, es decir, otro tipo de presentaciones académicas de sus productos de investigación. Como ya en esta fase estamos hablando de una investigación culminada, la redacción del texto, en caso de presentarlo en texto, incluso en ponencia, debe ser en pasado. Es decir, que cuando ustedes entren a su Google Docs o Google Documento y vayan a presentar ante el cuerpo docente la defensa de su trabajo oral y vayan a presentar su artículo de investigación, tienen que presentarlo en pasado porque fue una investigación ya realizada. Vamos ahorita con la segunda parte de esta clase, que voy a hablarles un poco de la idea de investigación y el planteamiento del problema. El articulista Carlos Reyes explica que la idea de investigación se inicia primero con el esbozo de lo que nosotros imaginamos que se puede desarrollar, o de la idea que se puede desarrollar durante el tiempo de la investigación, ¿no? Este esbozo de la idea puede durar, como ustedes experimentaron en ontología basada en la evidencia de primer año, puede durar semanas, meses o años. Ya sabemos que aquí vamos a trabajar con temas que les vamos a plantear, pero que ustedes tienen que ir depurando, ¿no? Usualmente esa idea principal proviene pues de un estudio realizado, de un caso de la práctica clínica o de un tema de interés personal, ¿no? Por lo tanto, según una vez que tengan el esbozo de esa idea, deben llevar deben llevar esa idea a la revisión de la literatura buscando enriquecer el tema escogido. Esta última oración es muy importante porque significa que nosotros no vamos a pretender plantear un tema y que digamos, seamos los primeros que lo planteamos, sino pensar que otros quizás ya lo publicaron, para cumplir con una de las características pues, del problema de investigación, que es ser inédito, ¿no?
tomamos prestada esta lámina del profesor, de las clases del profesor Darío Sosa, le agradecemos esta gentileza, que explica muy bien cómo se depura la idea de investigación, ¿no? Como les decía el profesor Carlos Reyes, en la anterior lámina, artículo que ustedes pueden ver en la bibliografía del aula virtual, que la idea de investigación puede surgir de experiencias clínicas, situaciones vividas, reflexión de la literatura, congresos, cursos, entre otros. Luego se refina y estructura formalmente para plantear el problema, es decir, hay que ubicarlo en un contexto, delimitarlo en tiempo, espacio y población. Y por supuesto hay que hacer una revisión y análisis sistemático de la bibliografía y antecedentes de ese tema. El problema de la investigación, según Fides Aria, es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce, cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Si la pregunta si las preguntas de investigación es qué, quién o dónde, entonces hablamos de un problema de investigación cuyo fin final es ser descriptivo. Si las preguntas son cuándo, cómo, por qué y cuáles son las causas de ese problema de investigación, estamos quizás orientando el problema de investigación hacia un estudio explicativo, ¿no? Y si las preguntas son cuáles podrían ser los efectos, cuáles son las consecuencias, pues hablamos quizás de un estudio predictivo, ¿no? Fides Aria diferencia entre problemas prácticos y problemas de investigación. Para Fides Aria, los problemas prácticos serían esas dificultades, anomalías, situaciones negativas o diferencias entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Lo que es la realidad y lo que debería ser. Los problemas prácticos pues requieren de una acción para su solución, pueden ser de carácter social, económico, educativo, de salud, epidemias, en este caso que estamos viviendo una pandemia por el COVID-19, pueden ser también problemas de carácter administrativo, entre otros. La solución no está en manos del científico. Sin embargo, el científico puede plantearlo como un problema de investigación y aportar a su solución. Mientras que el problema de investigación, que es distinto al problemas prácticos, es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo de investigación científica. ¿Cuándo surge un problema de investigación? Cuando hay una laguna o vacío en el conocimiento de una disciplina, cuando se estudia un fenómeno desconocido, por lo tanto es inédito. Cuando existe contradicción en una investigación o en dos investigaciones, ¿no? O entre dos investigaciones. Cuando nos interrogamos sobre cualquier problema práctico, ¿no? Ahí es cuando surge el problema de investigación. El planteamiento del problema, que es distinto según Reyes, consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Esto es muy interesante porque eso implica que nosotros debemos, aunque no es igual el artículo que vamos a hacer ahorita en segundo año con el artículo de primer año, nosotros debemos revisar. Ustedes ya conocen todas estas páginas web porque les trabajaron en ontología basada en la evidencia. Hay que revisar todas las bases de datos, bibliotecas, repositorios institucionales, índices internacionales para ver qué es lo que se ha publicado sobre el tema. Para la materia se les va a exigir un mínimo de 40 a 50 referencias bibliográficas para tener pues, un número significativo de referencias citadas, ¿no? Para concluir, pues un poco les digo que todo proceso de investigación conlleva un método científico, es decir, un proceso sistemático y ordenado, tiene una relación dialéctica entre práctica y teoría, es decir, ustedes deben ir a campo para probar esta investigación. Hablamos de la fase del proceso de investigación, diseño de la investigación, ejecución, presentación y difusión de resultados, y la fase de diseño, que es la idea de investigación, distinguir entre el problema de investigación y los problemas prácticos y el planteamiento del problema. Cualquier duda, estamos a la orden para cualquier información que ustedes requieran. Aquí están las referencias bibliográficas, les vamos a compartir estas láminas en el aula virtual. Muchas gracias.